Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a una charla de CSS. Ya os aviso que no vamos a compilar nada, ni vamos a preprocesar nada, ni vais a ver consolas. Así que os podéis ir los que no vengáis buscando otra cosa. Vamos a hablar solo de CSS. Solo, como si fuera poco, pero bueno. Y concretamente del módulo de CSS Grid Layout, que es una nueva especificación que está todavía totalmente implementada dentro de los navegadores, pero bueno, ya podemos empezar a utilizarla y creo que es muy interesante para que todos y todas podamos ver las nuevas posibilidades y lo fácilmente que podemos instanciar un grid en cualquier de nuestros desarrollos. Soy Luis Calvo, soy responsable del equipo de desarrollo Front en Paradigma Digital. Y como me gustaba mucho complicarme la vida, también soy soy organizador del grupo de mi Meetup de Frontend Developer Madrid y también del grupo de Meetup de HTML5 Spain. Os invito a todos y a todas las que estáis aquí a que, si no nos conocéis, visitéis nuestra página de Meetup y participéis en nuestras reuniones mensuales, en nuestro grupo de Slack y que compartáis con nosotros experiencias y entre todos podamos aprender y mejorar en nuestra profesión. También aprovecho para deciros que estamos organizando un evento exclusivamente para Front en febrero del 2017 que se llama Front Fest y hemos abierto el Call for Paper. Supongo que toda la gente que hay aquí está ahora mismo ya deseando entrar para hacer una propuesta. Os animo a que lo hagáis y estamos deseando recibirlas y tener muy difícil la elección de las charlas que se van a impartir. Podéis verlo en la página web de www.frontfest.es y seguirnos en Twitter, @frontfest. Ya iremos desvelando las novedades y las sorpresitas que tenemos. Bueno, también quiero agradecer a Codemotion que me haya dado la oportunidad de estar aquí compartiendo lo poco que sé de CSS Grid. Espero que os motive lo suficiente como para que os apetezca salir de aquí corriendo e iros a una sala a hacer nuevos desarrollos con esta especificación y vamos a empezar un poquito a verlo. Que vamos a ver una pequeña introducción, pues bueno, para situarnos un poco y contextualizarnos y luego ya vamos a entrar de lleno a las características del Grid Layout y unas cuantas referencias que es de donde yo me he basado para crear estas slides y que son de las que yo he aprendido. Introducción. ¿Qué es un grid? Pues bueno, es una rejilla, la propia palabra lo dice, son una serie de líneas horizontales y verticales que al cruzarse horizontal y verticalmente van delimitando áreas en el espacio donde estén puestas esas rayas, generando filas y columnas. Esto implica que, como he dicho que son líneas horizontales y verticales, cada celda o cada área que se crea dentro de un grid está determinado por dos dimensiones, su dimensión horizontal y su dimensión vertical, con lo cual una celda es la celda fila 2, columna 3, pues como los cines, ¿no? O como aquí mismo, fila 7, columna 6. Esto es importante que ya lo sepamos desde el principio, aunque si todos si habéis trabajado con grids, lo sabréis, pues es importante tener en cuenta que la posición y dónde se van a situar los elementos va a estar siempre determinado por dos dimensiones. En Flexbox, por ejemplo, que podíamos instanciar grid y desarrollar grid, no teníamos esa doble coordenada de filas columnas, sino que era más en una sola dimensión. Aquí vamos a tener siempre las dos dimensiones. El grid no es algo que hemos inventado ahora cuando nos hemos puesto a maquetar en web. La primera vez que alguien cogió un palo y empezó a escribir en algún sitio, en un papiro o en una piedra, ya tuvo una primera necesidad de organizar los contenidos de alguna forma. El ser humano leemos de izquierda a derecha, en algunas culturas de derecha a izquierda, de arriba a abajo, organizamos visualmente la información de determinada forma. Entonces, bueno, pues tenemos desde los papiros escritos a mano con dibujitos en dos dimensiones, pues pasando por periódicos, revistas, cómics, básicamente cualquier material impreso en el que se transmite información visual está organizado siguiendo algún tipo de grid más o menos complejo. No es algo que hemos inventado nosotros. Pero en HTML, en CSS, que ya llevamos unos cuantos años trabajando, no había o no hay hasta ahora un método
una forma estándar de instanciar un grid. O sea, tenemos muchas cosas, muchos elementos, div, article, aside, footer, tal, pero no había un, mira tío, esto es un grid, se hace así, tal, pum, pum. Hasta ahora no lo había. Y era una demanda que ha existido de toda la vida. Bueno, como os comentaba, filas y columnas, ¿en qué consisten los componentes básicos del grid? Pues eso, filas, columnas. Si sois maquetadores, diseñadores, os gustará dejar espacio entre las filas y las columnas. Yo, como maquetador bueno que soy, siempre pongo la mitad de padding que ha puesto el diseñador, porque me gustan las cosas más juntitas. Luego los programadores quitan el padding directamente. Pero siempre hay, pues eso, unos carriles horizontalmente y verticalmente y filas y columnas. Como os decía, históricamente siempre ha habido, desde que alguien se ha metido con su primer código HTML, ha necesitado organizar la información acorde a un grid. Y entonces, históricamente, como no teníamos ese método establecido para hacerlo, pues hemos optado por una serie de métodos. En la prehistoria, en algunas cuevas de Altamira se han encontrado tablas hechas por maquetadores de los inicios, incluso frames ahí metidos entre las rocas. Es de una época muy antigua, eran los primeros pobladores del HTML y enseguida se dieron cuenta la siguiente generación que los erradicó, que había que ser más semántico, que había que utilizar las tablas para información tabular y que había que hacer las cosas de otra forma. También CSS avanzó, se descubrió la rueda y esas cosas, y apareció la propiedad float, que podíamos ya pues, poner las cosas a la izquierda, a la derecha, limpiar, bueno, todas esas cosas del float. Daba ya otra posibilidad. No era una cosa que podía seguir estándar y muy rígida, te costaba mucho trabajo, pero bueno, estamos todavía hablando de una época muy antigua. También la propiedad, en display, podemos utilizar inline block, con lo cual ya los bloques empezaban a alinearse unos al ladito de otros y podíamos hacer columnas o simular columnas. Como el display también había empezado a meter nuevos atributos, pues apareció el display table, que es como un renacimiento, ¿no? Volvemos a las cuevas y usamos como nos gustaban mucho las tablas, alguna había sobrevivido, pues seguimos usando un display table, porque como lo hacíamos en el 90. Pero bueno, eso no es precisamente la mayoría de la gente la que lo usa. También hay gente que en algunas ocasiones hemos tenido que utilizar los posicionamientos absolutos, simulando columnas y filas con una posición fija. Nos hemos roto la cabeza y hemos dicho en qué momento metimos posiciones absolutas, pero bueno, los hemos usado. Y luego, como había esa necesidad y hay tantas formas diferentes, pues la comunidad ha generado paladas y paladas y paladas de más madera, otro framework, más Bootstrap, Foundation y todo el abanico de framework que te implementan un grid y muchas otras cosas. Pero que mucha gente, bueno, todos conocemos la expresión de uso Bootstrap para el grid. Mucha gente usa Bootstrap para el grid. Yo también lo he usado alguna vez. ¿Qué pasa? Que, bueno, el espíritu que hay dentro de HTML5, CSS, es que todo lo que se utiliza mucho y que depende de una implementación de tercero, pues no sé, la etiqueta vídeo, pues se intenta meter todo de forma nativa en el navegador. Entonces, siguiendo ese espíritu, pues se empezó a crear la especificación de Grid Layout, que desde septiembre del 2016, hace bien poquito, ya ha pasado de borrador a Candidate Recommendation, con lo cual esto nos pone a mí personalmente los dientes mucho más largos de los que ya los tengo, porque eso quiere decir que vamos a poder utilizarlo ya en todos los navegadores de forma nativa y de forma muy fácil dentro de muy poquito tiempo. Así que vamos ya directamente a ver lo que es el Grid Layout. Ahora vamos a ver la primera, cada vez que se hace una charla, una presentación de algo de CSS, viene la slide de Can I Use, en el que se dice cuáles son las... Pues aquí os voy a enseñar la primera sorpresa de la mañana. ¡Oh! Esto siempre es al revés, señores. Siempre la parte roja está a la izquierda, que es donde han situado nuestros amigos de Can I Use Internet Explorer y Edge, y de la parte de la derecha siempre está todo verde o un verdecito claro. En este caso es al revés porque fue Microsoft el que empezó a desarrollar la especificación de Grid Layout y creo que esto es una slide histórica. O sea, pocas veces nos vamos a volver a encontrar... ¡Ostras, que me están grabando! Nos vamos a volver a encontrar algo, pero hay que valorárselo. O sea, esta vez han ido ellos rompiendo con su punta de lanza y metiéndose en algo que realmente es necesario. En Chrome y en Firefox, si habilitáis estas experimentales,
podéis utilizarlo. Pero realmente de forma nativa, sin hacer nada, solamente en Edge podéis utilizar el Grid Layout. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es Grid Layout? Pues Grid es la madre del cordero, como pongo ahí. Es un nuevo atributo de la propiedad display. Tú le pones Grid y entonces empiezan las cosas a colocarse en donde tienen que colocarse, en donde nos interesa, donde nosotros queremos. Como os he hablado antes, está formado por filas y columnas, podemos delimitarle con display template rows, el número de filas y el tamaño que van a tener. Display auto rows es, bueno, ya lo veremos, hay veces que te quedan algunas huérfanas según está esto, si vas creándolas al azar, o sea, al azar, al vuelo, si te puede quedar alguna fuera de lo que es el grid que tú has definido, pues tú ya le puedes decir cómo quieres que se comporten esas filas. Display row gap, lo que os contaba antes, a los diseñadores les gusta que haya un poquito de aire entre una columna y otra columna, o sea, entre una fila y otra fila. Display column gap hace lo mismo para el espacio, los carriles entre columnas. Luego hay atajos de estos que quitas un no sé qué y lo pones todo junto, ya lo veremos, para hacerlo todo a la vez. Además, podemos utilizar nuevas unidades de medida. El mundo necesitaba una nueva unidad de medida aparte de todas las que tenemos. Ya han creado FR, que es muy útil en este caso, que es como una fracción de espacio. Luego ya veréis que podemos delimitar el mínimo y el máximo de una columna, pues para temas de responsive, de que sea diseños fluidos. Y bueno, y cómo se van a rellenar el número de filas y el tamaño. Yo creo que vamos a ver un poquito de código, porque hemos visto muchas slides seguidas, y aunque he visto que aquí tenemos una resolución un poco pequeña, pues bueno, vamos a ver. Aquí tengo en la parte de la izquierda una serie de divs, 8 divs, que están unos debajo de otros, dentro de una etiqueta que tiene una clase grid, y aquí están uno debajo de otro, tin, tin, tin. El grid no tiene nada, bueno, aquí tiene el borde, radios y tal. Si cogemos el contenedor que tiene la clase grid y ponemos que va a ser un grid, todavía no pasa nada, pero ya está preparado para que cuando empecemos a definir las filas y las columnas puedan tener. Entonces, vamos a decir grid template, aquí es cuando se ve mi dislexia, columns, pues vamos a poner como tenemos poco espacio, 25px, 25px y 25px, ya empiezan a pasar cosas raras. Bueno, a lo mejor un poquito más grandes. 90 y 90. Bueno, ya se han colocado 3 columnas en nuestro layout. Vamos a darle un gap, por si hay algún diseñador en la sala. Y ya tenemos una separación entre los elementos. Si os dais cuenta, ellos mismos se van, como hemos creado 3 columnas, cuando pasa al cuarto elemento te crea ya directamente la segunda fila. Pero si quisiéramos, podríamos definirle template row, pues que sean auto y auto. Si le definimos bueno, vamos a darle también espacio. La dislexia, ¿ves? Ya ha tardado poco en salir. Row gap. Ya tiene su separacioncita y todos los efectos ópticos del mundo. Vale, si le ponemos a las columnas el auto, ya le estamos diciendo que su tamaño va a ser automático. Con lo cual, si yo aquí, en esta de aquí, le pongo... Venga. No tengo conexión. Vamos. Bueno, a lo mejor es porque he definido. Si no le defino... No, yo creo que como se lo he definido... no, es que no me está cogiendo la conexión. No está... Bien. Bueno, os dais cuenta cuando he puesto un BR a la celda 1,
ha crecido, pero no solo ha crecido la celda 1, ha crecido la celda 2 y la celda 3. Mola, ¿eh? Sin JavaScript, sin inner egg, sin outer egg, sin cálculos de no sé qué, on resize, nada. O sea, él solito se... A ver, que esto también mola, lo de hacerlo con JavaScript, pero aquí ya te viene. Esa es una de las primeras sorpresas que tiene el Gris Layout. Que si no defines, si aquí lo hubiéramos definido el ancho de la columna, o sea, de la fila, grid, template, row, le pongo 10px, rows. No, o sea, no pasa eso. Bueno, espérate, 10px, 10px, 10px. Pues sí que lo está haciendo. No, no lo está haciendo porque yo he puesto... sí. No, no lo está haciendo. El 1112 no lo hace. Pero si le quitamos el ancho fijo, sí que lo... En lugar de desbordar o ocultarlo, pues crecen todas. ¿O no? Vamos. He vuelto a perder la conexión. Bueno, pues vale. Os voy a enseñar un poco, esto si le ponemos, os había comentado que han implementado una nueva unidad de medida. Entonces, a la hora de darle el tamaño a los templates, o sea, a las columnas, por ejemplo, podemos decirle que la primera columna ocupe una fracción, que la segunda ocupe 2 fracciones y que la tercera ocupe una fracción. Y entonces él se va a buscar la vida y dice, aquí hay 4 fracciones. Una va a ser para la primera celda de la primera columna, 2 va a ocupar la segunda y una la tercera. Y si cambias el tamaño de la pantalla, va a seguir esas mismas. Se va a repartir el espacio que tenga en pantalla y puede tener... A ver... que lo coge. Bueno, yo sigo hablando. Va a coger, entonces, pues para pantallas de diferentes tamaños, pues para que sea un diseño más fluido, si necesitamos que ocurra esto, porque el diseño que nos han dado es flexible, pues lo podemos hacer sin tener que estar calculando porcentajes ni historias, porque ya te lo da. Aparte, como ya le hemos definido el carril entre medias, no tenemos que estar restando la columna del carril al ancho de la columna, sino que el ancho de la columna ya está fijo por todos. Esto no se va a ver, pero os puedo asegurar que es así. Y otra cosa que se le puede hacer, por ejemplo, veis que es un poco rollo esto de un FR, 2 FRs, 3 FRs. Hay una cosa que es repeat. Entonces aquí le podemos decir que sea 3, que nos repita 3 veces un elemento que mida una fracción. Entonces nos va a crear 3. Sí, bueno, es que como no iba a funcionar. En realidad ha sido un gazapo. Aquí podemos poner lo que... Si pusiéramos 100px no lo sacaría igual. Es más, si quisiéramos podríamos poner, pues, por ejemplo, repeat 100px, imaginároslo, y aquí ponemos una FR. Quiere decir que la primera columna va a ser un FR y luego va a repetir 3 columnas de 100 píxeles. Con un poco de imaginación podemos todo... Vale. ¿Cómo coges? Si pones fracciones y píxeles, Pues lo primero que hace es que lo que está fijo es lo que va a respetar. Si tú pones 100 píxeles y 2 FR, los 100 píxeles te los va a poner y el resto de espacio que queda lo va a considerar como, aquí tengo que hacer una fracción, 2 fracciones, 3 fracciones. Es que molaría que lo pudierais ver. Pero así lo hace. Y luego hay otra cosa que es el min-max, que también estaba en la slide que os he puesto. Tú cuando le defines el tamaño a la columna, le puedes decir que tenga un mínimo de 100 píxeles, por ejemplo,
y un máximo de 2 fracciones, por ejemplo. Puedes mezclar unidades. Entonces, cuando tiene sitio, o sea, cuando el cálculo que hace para hallar el tamaño de una fracción es mayor a 100 píxeles, pone fracciones, pero cuando la fracción es menor a 100 píxeles, como yo le he dicho que el mínimo sea 100 píxeles, se queda fijo a 100 píxeles. Para responsive ¿se puede decir cojonudo? Es muy bueno lo del min-max, porque le puedes decir que una columna tenga un ancho máximo de 320, por ejemplo, para móviles de resolución pequeña, y un máximo de 2 FR o 3 o 1. Y cuando se accede al dispositivo que tiene ese tamaño, te va a poner el mínimo, que son los 320, y no te va. Y cuando se vea en un iPad o en un monitor de 1024 o aquí en CodeMotion, pues entonces se va a adaptar al otro tamaño de FR. Como podéis ver, esto aquí yo esperaba un O y ese tipo de cosas. Porque si habéis trabajado un poco digo un poco porque con mínimamente que tengas que implementar un grid que te haya hecho un diseñador o un diseño que tengas que poner filas y columnas, esto cuesta. O sea, incluso con un Bootstrap o con un Foundation, pues tienes que leerte la documentación, ver cómo se hace, no sé qué, hallar el alto, los carriles, no sé cuánto, cosas que se te descuadran. Esto tiene un esfuerzo, hasta ahora tenía un esfuerzo. Con esto se facilita muchísimo, 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 porque todos esos cálculos y todo ese tipo de posicionamientos te los hace directamente el navegador. Voy a poneros otras poquitas slides, porque esto está muy bien, pero luego a nosotros nos interesa no solo definir el tamaño, sino definir las posiciones. Os contaba antes que teníamos ese doble eje horizontal y vertical, filas, columnas. ¿Y eso qué significa? Que podemos colocar los elementos en la posición en la que nosotros queramos que se posicionen, independientemente, y esto es importante, de la posición que guarde en el DOM o en el HTML. O sea, si yo organizo mi código con header, main y footer, pues el footer va a ser el último, el main va a estar en medio, el header, pero si soy un psicópata y quiero poner el footer arriba, el main y el header abajo, con CSS Grid, puedo luego decir que el grid, o sea, que el footer se ponga en la última fila, o porque me gusta vacilar de lo bien que manejo el grid, no tienes por qué ser psicópata. Entonces tenemos una serie de etiquetas para poder posicionar nuestros elementos dentro de esos huecos que ha ido conformando nuestras filas horizontales y verticales. Que son grid column start, que es en qué posición empieza la columna concreta que queremos definir. Grid column end, que es en qué posición acaba la columna. Y lo mismo con las filas y las start y end. Luego hay atajos entre medias, pues si pones grid column 2 puntos, el inicio, la barra y el final, pues también funciona. Y luego hay algunos atajos. Le podemos decir, quiero que se posicione en la columna X empiece en la posición 1 y que a partir de la posición 1 ocupe 3, que se pone span, espacio, pues 3, 4, 5. Esto hay que tener en cuenta a la hora de posicionar los elementos en nuestro grid, que las filas y las columnas están delimitadas, por eso que yo os decía, esas líneas imaginarias. Pues la notación, la primera línea, en muchos lenguajes de programación es el 0, pues aquí, como es CSS, pues empieza en el 1. Entonces, cuando tú dices grid start, empiezo en el 1, si me voy a la 2, sería el final, no tendríamos que decirle 2, sino que tendríamos que decirle 3, que sería la primera de la siguiente, ¿no? Entonces, hay que meterle un +1 siempre a todos los inicios y los finales. ¿Y qué más? Y luego también tenemos la posición orden. El orden es una cosa extraña, a ver si ahora tenemos posibilidad de verlo. Orden es una especie de z-index, entre comillas, ¿no? Podemos decir que una serie de elementos tengan un orden 1, una serie de elementos tengan un orden 2 y una serie de elementos tengan el orden 3. Ellos, pintados en el HTML, pueden estar entremezclados. Pues yo qué sé, si queremos diseñar un Pinterest, que están ahí todas las fotos, todas mezcladas, podemos darles un peso ya a priori y decir que pues todas las celdas de determinada característica
tengan orden 1, independientemente de la posición en la que tengan. Entonces, cuando luego se pinten, todas las del orden 1 van a estar, pues, primero, aunque estén las últimas, se van a pintar las primeras, luego las de orden 2, luego las de orden 3, luego las de orden n. Es otra forma, no es tan exacta como decirle píntate en la fila 2, columna 3, pero es una forma pues, que nos puede venir bien en algún momento para organizar nuestro layout. ¿Y qué más respecto al orden? Bueno, aquí también podemos decir, ahí hemos visto antes que empiezan a colocarse las celdas primero las filas, por las columnas y luego van pasando hacia abajo. Podemos decir que se organicen al revés, que se empiecen a pintar primero las columnas y luego van pasando, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Vamos a ver si tenemos acceso. A ver. Aquí ya tenemos un grid puesto, ¿ves? Aquí tenéis un repeat, ¿ves? Un repeat 3, un FR, entonces ellos están repartiendo el código, o sea, el espacio, ¿veis? Y las filas tienen puesto un repeat 3, 150, entonces ya tienen puesto su alto puesto. Le hemos puesto un grid, un gap de 20 píxeles entre medias, y entonces te dejan ahí esos espacios tan chulos. A ver, lo que os comentaba, podemos decirle, ¿ves que están 1, 2, 3, 4, 5, 6? Grid, auto, flow, le podemos decir que sea column, y veis que ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy fácilmente, o sea, sin necesidad de hacer mucha historia. Y si no, pues rows. Y ya tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver un grid básico, que es un poco más aplicado, no solo con div así de colorines. Aquí tenemos un body, un header que es la cabecera, un main que es el contenido, una side que es un elemento que vamos a utilizar como contenedor de menú y un footer, todos en su orden correcto de posicionamiento normal. El body, como va a ser el contenedor, le vamos a poner un display block. No, block no, la costumbre. Es que ahí te sale display y ahora le decimos que un grid template columns, un FR, 3 FR. Bueno, ya tenemos ahí la parte dos columnitas de una fracción y 3 fracciones que se reparten ese espacio. Y ahora vamos a darle un poquito, un espacio ahí entre medias. Este es el atajo para, si el espacio entre filas y columnas es el mismo, no tenemos que poner grid column gap o grid row gap, sino que lo podemos poner así junto. Ya los tenemos más separaditos, pero bueno, vemos que la cabecera está ocupando solamente una fracción, que el contenido está alineado ahí a la derecha, entonces vamos a intentar colocar esto de una forma más lógica. Entonces, nos vamos al header y aquí le decimos grid, lo que os comentaba, grid column. El start sería 1 y aquí podemos decir que sea un span 2, por ejemplo, que no sé si lo va a hacer. Venga. Bueno, podríamos ponerlo un span 2, podemos ponerle una barra 3 para que acabe en la columna 3 y si lo que queremos es que ocupe todo, hay un truqui que es ponerle un -1. Entonces eso se va a ir siempre hasta el final. Imagina que luego cambiamos el grid por alguna movida que queremos hacer responsive y tal, pues si lo queremos reutilizar el header, pues decimos que llegue hasta la -1, porque a lo mejor luego en responsive en tablet tenemos 3 columnas en lugar de 2, yo qué sé. Oh, diría, y si lo pudierais ver. En el main, o sea, esto la cabecera ahora mismo estaría ocupando las 2 filas de la parte superior. En el aside, exactamente lo mismo. Nos iríamos aquí y le pondríamos un grid column
1, que bueno, que ya lo está cogiendo, y que se fuera a la grid row 2, porque estaría debajo del footer. ¡Oh! El contenido, como ya está puesto en la segunda columna, lo cogería automáticamente, pero podríamos hacer exactamente lo mismo. Y el footer, esto luego daré la URL de grid, o sea, de esto del CodePen, para que lo veáis. Esto que estamos haciendo ya se quede hecho y podáis verlo. Y en el footer, pues diríamos lo mismo. Grid column 1 menos 1. Ahí se lo ha hecho. Pues entonces es el contenido el que no lo está haciendo bien. Vamos a ir. El main. No, es que no está haciendo lo del... Aquí. Ahí está. ¡Oh! De una forma muy sencilla tenemos nuestro grid montado. Si aquí actualizamos, ponemos más cosas en el contenido. Crece el menú, con lo cual si el menú tuviera un fondo, pues se repetiría. O sea, tenemos montado un grid muy básico en cuestión de minutos, con 4 clases. Si quisiéramos montar un grid tipo Bootstrap, de estos de 12 columnas, con tamaños y tal, tipo, pues eso, col 2, col 3, o span 1, span 2, span 3, pues la forma de hacerlo es igual de fácil. Aquí tenemos un article y un huevazo de divs. Yo ya le he metido aquí, todos tienen la clase call, y luego de vez en cuando hay una que tiene span 2, luego hay otra que tiene span 3, o span 4, span 5, que es como para que vayan cogiendo diferentes tamaños, ¿no? Entonces, nos vamos al article, ponemos el display grid, display columns, y le decimos que nos haga un repeat, como hemos dicho, 12 columnas, y que cada una tenga una fracción. Ahí ya tenemos nuestras 12 columnas que no nos caben. Porque le he puesto un contenedor, a lo mejor, para que se viera. Bueno, aquí hay 12 columnas. 12 columnitas con una fracción cada una. Entonces, si lo que queremos es hacer, pues como hacen los grids tipo Bootstrap, pues le decimos que los que tengan span 2, que ya hay unos cuantos por ahí puestos, grid column, lo que os decía, span 2. Entonces aquí, ¿veis el 1? Este 1 que hay aquí. Bueno, voy a ponerle unos espacios. Voy a ponerle unos espacios por aquí en medio. ¿Ves en la segunda fila que ya hay uno que ocupa 2? Pues lo mismo con todos los demás. Span 3. Span 3. Esto, si os hacéis un mixing en SAS o en algún preprocesador de estos, con 2 líneas de código, o con 5, haces un for de estos que te vaya poniendo vaya incrementando, y que te haga un span 2, 3, 4, 5, 6, y te haces un grid con 20 líneas de código. O con menos. Así, span 4, pues haces lo mismo. Grid, column, span 4. Y veis que ya va cogiendo y ya va haciendo así. Y luego puedes poner 4, 3, 2, y ya te creas tú un grid para posicionar tus elementos dentro de tu diseño como te venga mejor. Con altura sí, también se puede hacer. Pero
Por ejemplo, mira, en este que tenemos aquí. Aquí le hemos dicho que nuestro aside empieza en la columna 1 y en la fila 2, pero le podemos decir, vamos a ver, que empieza en la columna 1 y aquí en el header, que le habíamos dicho que empezaba en la 1 y que fuera la -1, pues que empiece en la 2, por ejemplo. Y ahora vamos a decirle que el aside acabe abajo del todo. Creo que tenía algo parecido aquí. A ver. Grid row 1. Y te ocupa 2. Lo mismo podemos hacer que si queremos que ocupe 3, hay que tocar ahora el footer y decirle que en lugar de empezar en la columna 1 empiece en la 2 y plum. ¡Oh! Es la leche. O sea, con lo que hemos sudado, supongo que todos habéis tenido que maquetar alguna vez, con lo que hemos sudado, con lo que hemos tenido que pelear para colocar esto en sus posiciones y tal, es impresionante. No tenemos que utilizar una línea de JavaScript, que las podemos usar para otras cosas, que está muy bien utilizarlas, pero para esto no vamos a tener que utilizarlas. Que es todo CSS y HTML, que podemos utilizar un orden en la presentación, en el HTML, el que nos convenga, y luego visualmente ponerlo donde nos dé la gana. O sea, para cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, pues está muy bien, porque el orden tú le puedes mantener de forma coherente y luego visualmente colocarlo donde te convenga según el diseño que tengas que implementar. Y sobre todo porque es que no hay que procesar nada, es que son líneas fáciles, que se entiende todo, que son 4 chorradas, o sea, estoy intentando extenderme porque me sobra tiempo, o sea, no tengo más que contaros. Es que, menos mal que ha fallado algunas cosas y he perdido tiempo, porque es que esto no tiene más. No tiene más ni nada menos, o sea, es que esto da muchas posibilidades, pero son 10 tonterías las que hay que conocer para implementar un grid y que funcione correctamente. Con lo cual, cuanto antes se implemente esto en los navegadores y tengamos la posibilidad de utilizarlo, yo creo que vamos a ir todos como aves de presa sobre el cordero muerto, porque es que esto es un gran avance en el sentido de nuestro día a día.